Vamos a hacerlo breve. Esta parte me confirma si me escuchan. Ya, vamos a escribir el siguiente enunciado para proceder a hacer el ejercicio. Dice, un tanque dispara un proyectil. Tanque dispara un proyectil. Un proyectil. ¿Saben eso? Un proyectil a velocidad de 20 metros. Solo había que engalenarlo nada más. Sin ir con nada. De 20 metros Editar la secuencia y para con. sobre segundo. Con un ángulo de 30 grados, ¿no? Un ángulo de 30 grados. Esta mañana ¿No? del suelo. Determinar la altura máxima y el tiempo de vuelo. La altura máxima y velocidad y tiempo de vuelo, ¿no? La altura máxima y el tiempo de vuelo. Ya. Entonces, en cuestiones de esto, chicos, quiere que calculemos, como dice el enunciado, directamente la altura máxima y el tiempo de vuelo. La altura máxima, como hemos visto gráficamente, se encuentra acá. Aquí se encuentra, ¿no? La altura máxima. En este sector. Y para calcular esto, nosotros tenemos dos maneras. Hacer lanzamiento hacia arriba o hacer caída libre. Como cualquiera de esos dos ejercicios, nosotros encontramos la altura máxima, la altura ya sea hasta donde llegó siendo lanzado del suelo hacia arriba o de la altura que cayó, ¿no? Hacia el suelo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esas dos maneras de hacer. Y nosotros decidimos alguna de ellas, ¿no? Vayamos por lanzamiento vertical, ¿no? Hacia arriba. De esa manera, entonces, para el lanzamiento vertical, ¿no? Vamos a ocupar la fórmula de la siguiente forma. Hemos determinado la anterior clase que es de altura máxima, ¿no? Aquí lo vamos a notar. Altura es igual a gravedad a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más una altura inicial que hay, pero como esa altura es el suelo, entonces estamos hablando de cero. Y aquí es más y menos, como hemos dicho, y como es lanzamiento vertical hacia arriba, entonces es negativo porque la gravedad actuaría de manera negativa, ralentizando la velocidad con la cual ha sido lanzado el objeto. Negativo. De esa manera. Vamos a ver los datos que tenemos, ¿no? Para realizar el enunciado correspondiente.
Entonces, escribimos datos. Tenemos una velocidad nomás, ¿no? Tenemos una velocidad que nos dice que es 20 metros sobre segundo. Entonces, esta velocidad nosotros tenemos de segmentarlo en sus componentes X y Y, ¿no? Entonces, el componente X y Y. Velocidad en X sería, ¿no? 20 metros sobre segundo por el coseno del ángulo que es 30 grados, ¿no? El ángulo es 30 grados, con el cual, entonces la velocidad en el eje Y, ¿no? Sería 20 metros sobre segundo, esta mañana, por seno de 30 grados, ¿no? Entonces, como, lo que más me interesa es la velocidad en el eje Y, ¿no? La velocidad en el eje Y, ¿ya? Entonces, esto nosotros si vamos a calcular, por lo general va a ser un, un seno o un coseno bastante conocido, digamos, ¿no? En este caso, un seno de 30 es un medio. Entonces, eso sí, tenganlo ustedes bien en claro, van a hacer su tablita de seno y coseno. El seno de 30 es un medio. Entonces, si yo lo multiplico un medio, 0,5 con 20 metros por segundo, tendríamos que la velocidad en el eje Y sería 10 metros sobre segundo, que es el que nos interesa en realidad, ¿no? Que es el que nos interesa. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? De la altura. Recuerden, este Y hace referencia a la altura máxima, ¿no? La altura máxima, y esta es la altura inicial, ¿no? No se olviden, es la altura inicial. Que se dispara con una velocidad de, eso quiere decir que está iniciando el objeto a ir hacia arriba con una velocidad, bueno, ir de manera parabólica o diagonal con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Pero ya hemos sacado su componente en el eje. Entonces, vamos a escribir la fórmula, la altura máxima, o en este caso Y, es menos un medio porque está yendo hacia arriba, está yendo contra la gravedad, ¿no? Por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje Y por tiempo, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tuviéramos que fuera un medio de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que no sabemos cuánto es, tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje Y, que sería 10 metros sobre segundo, por el tiempo que tampoco sabemos. Entonces, en esta ecuación tenemos dos incógnitas: la altura, que es la altura máxima, que es la variable Y, y el tiempo, que es la variable T, que no sabemos. Entonces, no podemos nosotros resolver una ecuación que tenga dos incógnitas. Debemos de utilizar una segunda ocasión donde nos ayude a poder despejar una de las otras o emparejar para luego calcular alguna otra. Entonces, necesito otra fórmula, ¿no? Hablando sobre lanzamiento vertical o caída libre, que sería la de la velocidad final, que es gravedad por el tiempo, ¿no? Es gravedad por el tiempo más velocidad inicial, ¿no? Más velocidad inicial en el eje. Esto, recuerden, es más menos, ¿no? Pero como es lanzamiento, va hacia arriba, por lo tanto, llegaría a ser negativo, ¿no? Porque la gravedad actúa en contra. En contra. Entonces, esto ocupemos y vamos a poner por aquí. Aquí están los datos. Vamos a encerrar los datos. Aquí necesitamos poner el tiempo y la altura máxima, ¿no? Que no sabemos. Ya. Entonces, por aquí yo voy a poner el tiempo. Aquí esta fórmula, velocidad final a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial en el. Entonces, sabemos que la velocidad
final va a ser siempre cero en este caso, porque al llegar a la altura máxima, ¿no? Llegaría a ser cero, ¿no? Llegaría a ser cero, cero. Por lo tanto, tuviéramos nosotros que gravedad por el tiempo es igual a velocidad inicial de energía. Por lo tanto, vamos a decir que 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? O multiplicado por el tiempo es igual a velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo. Viendo un poco más, veamos la siguiente afirmación. Voy a poner un poco de campo. Acá. Alguien está con su... No. Entonces, tiempo es igual a 10 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, y pasa aquí a dividir lo que sería la gravedad, ¿no? De esa manera. Entonces sabemos otro medio con medio y extremo con extremo. Y se simplifican opuestos, ¿no? O sea, un extremo con un medio. Metro con metro se va. Segundo con segundo al cuadrado se va. Y décima uno, décima la otra. Entonces, en tiempo nos quedaríamos que tiempo sería un segundo, ¿no? Ya tenemos el tiempo. Aquí es tiempo de vuelo y altura. Entonces, teniendo el tiempo, ya reemplazo aquí los valores, que sería altura igual a menos un medio. Y aquí ya podía ir simplificando, digamos, ¿no? Para mitad, mitad, 5, ¿no? Sería menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que sería un segundo al cuadrado, más 10 metros sobre segundo por el tiempo, que es un segundo al cuadrado, perdón, un segundo. Entonces, simplificando segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, segundo con segundo, tuviéramos que la altura es igual a menos 5 metros más 10 metros. Entonces, la altura sería 5 metros. La altura máxima alcanzada es 5. El tiempo de vuelo, ¿no? Recuerden que el tiempo que demore llegar de aquí hasta acá va a ser el mismo tiempo que va a demorar en caer, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de vuelo, que es prácticamente como preguntar, es el tiempo en que el proyectil se encuentra en el aire, sería de 2 segundos. ¿Ya? De 2 segundos. ¿Por qué? Porque llegar a su altura máxima es un segundo y luego caer hasta el suelo nuevamente es otro segundo. Por lo tanto, es 2 segundos. ¿Ya? No se olviden que la fórmula es más y menos y de acuerdo a qué están lanzando, si es lanzamiento vertical o si es caída libre, ¿no? De acuerdo a eso va a importar el signo de la gravedad. Si es caída, está a favor de la gravedad va a comenzar a aumentar, ¿no? Entonces positivo. Si es en contra, la gravedad va a comenzar a ralentizar su velocidad hacia arriba, por lo tanto es negativo en ambas formas. ¿Alguna consulta? Disculpe, esas serían entonces las dos fórmulas que ocuparíamos, ¿no? En cuanto pasa que el enunciado pregunta sobre cosas que están respecto a la altura, al eje Y, pero a veces el enunciado puede decir a qué distancia en el suelo ha caído, digamos, ¿no? De su lanzamiento. O sea, preguntando sobre el eje X. Entonces, no se olvide que entraría la fórmula que hemos visto cuando hemos visto movimiento rectilíneo uniforme.
¿no? Que sería que la distancia, ¿no? La distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo, ¿no? Entonces estaríamos hablando, como este es un ejercicio combinado, la velocidad en el eje Y y estaríamos hablando de la distancia en el eje Y. Aquí nosotros pondríamos, en vez de ponerle D tal vez, pondríamos X haciendo referencia al punto, digamos, ¿no? Así como Y hacia la altura, X hacia la distancia del suelo, ¿no? Entraría esa otra fórmula. Y las otras que vienen sobre movimiento rectilíneo uniforme. Claro que el enunciado nos ha pedido la altura y para sacar la altura nosotros debemos conocer, bueno, debemos trabajar en el eje de las Y. Por eso es que hemos anotado esas otras dos fórmulas. Pero tienen que tomar en cuenta la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme que igual juegan parte. ¿Ya? ¿Queda todo claro? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio complejo, pero que no entraría, digamos, en el examen. Podría llegar a entrar, ¿no? Pero es un poco costoso de plantearse. Dice, un cañón dispara, dice, ¿no? Un cañón dispara un proyectil horizontal del techo, un proyectil, un proyectil horizontal desde un techo. Nótese que a veces tenemos que ocupar un poco de razonamiento. Dice proyectil horizontal, dice desde un techo, ¿no? Y demora en caer al suelo 2 segundos. Y demora eso, ¿no? Y demora 2 segundos en caer al suelo. ¿Ya? Caer al suelo. Y con una velocidad es lanzado. Y es lanzado con una velocidad. Con una velocidad de 4 segundos. Pero de 4 metros sobre segundo. Determinar la altura del techo, ¿no? Y la distancia de recorrido, ¿no? Determinar la altura del techo o del lanzamiento, puede decir, y su recorrido. Distancia de recorrido. Y la distancia de su recorrido. Entonces, muchas veces ayuda cuando hay un dibujo, digamos, ¿no? La verdad que sí ayuda, ¿no? Ver un dibujo que indique, ¿no? Cómo está planteado el enunciado. Ayuda bastante. Pero en este caso vamos nosotros a interpretar un poco el dibujo. Como dice,
lanza un proyectil de manera horizontal del techo de alguna casa, de algún edificio. Entonces nosotros debemos imaginar que de una manera es un edificio cuadrado o una casa cuadrada donde hay un cañón que está apuntando, digamos así, de manera horizontal. Y va a lanzar un proyectil, ¿no? Que seguramente va a tomar esta figura o esta trayectoria y va a llegar al suelo, ¿no? Va a llegar al suelo, entonces. Ahí. Nosotros vamos a ver cuánta distancia ha recorrido, ¿no? Y queremos saber también cuál es la altura de donde fue lanzado el proyectil. Entonces, no es un movimiento parabólico completo, ¿no? Pero ya está haciendo, o sea, tiene la otra parte. Entonces, al recuperar los datos, nosotros debemos de saber lo siguiente. Datos. Y aquí es donde jugamos igual gran parte. La velocidad nos dice que es 4 metros sobre segundo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuánta es la velocidad en X? ¿Y cuánto sería la velocidad en Y? Voy a mostrar un poco el gráfico que hicimos la anterior vez. Si ustedes hubieran entendido un poco el tema del gráfico, digamos, aquí el gráfico dice, ¿no? Por ejemplo, la velocidad en el punto máximo del objeto debería ser la velocidad también en el eje X, ¿no? Ahí está. Y sabemos que en el punto máximo del objeto, la velocidad en Y sería 0. Entonces, esos conceptos básicos no se olviden, ¿no? Aquí sería la velocidad en el eje X, esto, y en el eje Y, esto. El tiempo que demora en caer, ¿no? El tiempo que demora en caer es 2 segundos. Recuerden que cuando escribimos T es el tiempo ya sea de encontrar su máxima altura o de caer, digamos, ¿no? De su máxima altura al suelo. Y ya otra cosa sería el tiempo de vuelo, que eso ya le vamos a poner de vuelo, digamos, ¿no? Que es la sumatoria de ambos tiempos, digamos, ¿no? El T significa tiempo ya sea de subida o tiempo de bajada. Ya. Entonces, solo tenemos esos datos. Solo tenemos esos datos y nosotros debemos calcular lo que dice es la altura y la distancia. ¿No? La distancia en X está fácil. La distancia en X sería la velocidad, ¿no? Por el tiempo. La velocidad en el eje X, digamos, ¿no? Y el tiempo que demora. Pero aquí estamos mal. Pero la velocidad por el tiempo. Velocidad del eje X por el tiempo. ¿Ya? Entonces, la distancia sería 4 metros sobre segundo por 2 segundos que ha demorado. Segundo con segundo se resta y quedaría 8 metros como respuesta. Casi en el eje X es sencillo, no, es sencillo, casi. Recuerden que esta es la forma. Esa es la fórmula oficial. Distancia en X es igual a velocidad, o sea, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahí va. Ahora en el eje Y, ya tenemos esto que es 8 metros, que es lo que ha recorrido en cuanto al eje X. En el eje Y tenemos, ¿no? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más la altura del suelo, si es que la altura no es cero. Pero en este caso el suelo sería cero. Y como está cayendo hacia abajo, entonces va a favor de la gravedad, ¿no? Porque empuja hacia abajo, entonces es positivo en este caso. ¿Ya? Es positivo. Como la velocidad inicial en el eje Y es cero igual,
Entonces, esto es 0. Y quedaría la altura igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura es 1/2. La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo sería 2 segundos al cuadrado. Entonces, tuviéramos 1/2, aquí ya simplificando, 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Simplificando. Y aquí multiplicado por 4 segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado. Y la altura diríamos que es de 20 metros. Y ahí tuviera la otra respuesta. Y esa sería, ahí estarían las dos respuestas. Una altura, 20 metros, y distancia de recorrido, 8 metros. Y ahí está la. O sea, es nomás tener los conceptos básicos de velocidad en X, velocidad en Y, cuando tal vez puede ser 0. Y mejor si son 0, ya ven que las fórmulas se reducen. ¿Alguna otra duda? 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿de dónde salió? Dicen. Es la gravedad. Recuerden que la gravedad en todos lados, en todos los ejercicios, va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que es 9,81 y más decimales, pero para facilitar todo, incluso en la materia cuando ustedes entren, siempre lo ponemos 10 para facilitar los cálculos. Ya entendí. Pero estos serían los ejercicios. ¿Alguna otra duda? Entonces, practicar y no se olviden de la fórmula más y menos. Más positivo cuando es caída y cuando es lanzamiento hacia arriba, no es negativo. Disculpe, ¿será que me puede explicar pues por qué la velocidad en Y es 0? Porque el proyectil, ¿no? Todos nos basamos en esta parte, en este esquema acá. Además, el proyectil, ¿no? Lanzó de manera horizontal, entonces netamente horizontal. Lanzó de esta manera la velocidad. Entonces, toda esa velocidad está en el eje. Y en el eje Y no hay, porque lo hizo de manera horizontal. Claro que como está en el aire, está en una altura, en el aire, en el vacío, en el aire, ¿no? Este proyectil va a comenzar a caerse por la gravedad y con el tiempo y cada vez que se acerca más, la gravedad va a provocar que él tenga una velocidad mayor cada vez hasta impactar en el suelo, ¿no? Pero inicialmente el proyectil lanzó de manera horizontal, así. Si ustedes quieren sacar el- el- la velocidad era 4 metros sobre segundo, y ustedes quieren sacar el componente y, que hemos dicho que sería 4 metros sobre segundo, multiplicado por el seno del ángulo. Y si lo marcó de manera horizontal, lo disparó, entonces el ángulo es 0 ahí, es 0. Entonces seno de 0 va a ser 0. Y ahí entra entonces es 0. Cambio coseno de 0 es 1. Si ustedes quieren sacar el componente en X, 4 metros sobre segundo, coseno de 0 al coseno de 0 es 1, ¿no? Y 1 por esto, entonces va a ser eso. Esto es 1 y esto es 0, ¿no? Entonces, si practicamos la fórmula, van a sacar 0. Pero si ocupamos razonamiento en vez de ir a la fórmula, igual nos dice, ¿no? Cuando está en su altura máxima y está siendo horizontal, de entrada en el eje Y es 0. Otra cosa
hubiera dicho que tira, digamos, ¿no? Un ángulo, ¿no? Contrario o a favor de la aguja del reloj, ¿no? Hacia abajo, como que estuviera apuntando hacia acá. O sea, directamente el cañón, o sea, apunta, ¿no? Entonces ahí sí es un poco un poco complicado en el sentido de que el ángulo aquí sería negativo, ¿no? 30 grados. Y eso ya lo hemos visto en tema de vectores, digamos, ¿no? Por eso el tema de vectores es muy importante para las demás unidades. Estos conceptos ya vienen en el vector. Pero es por esa razón que su velocidad en y es cero. Muchas gracias. Uno, listo, chicos, quedamos en eso hoy. Mañana repasamos la nueva unidad. Los ejercicios van a ser así sencillos como esto. Practíquenlo nuevamente, háganlo sin ver el video, comparen resultados, ¿no? Esa es la única manera. Y Listo. razonen bien, digamos. ¿Sí? ¿Cuántos temas faltan ya para el segundo examen terminar? Eh, quedan dos unidades que son cortas. Dos unidades que ¿Cuál? son cortas. Son así como eh, calorimetría, ¿no? Conversiones de grados Celsius a grados Fahrenheit. No digo que sean lo mismo, sino que son pequeñas fórmulas donde hay dos variables o tres variables, no hay más, digamos, ¿no? O sea, en realidad esas unidades desglosadas son complicadas, sino que hacen lo más corto sencillo para que no se les sea dificultoso en su examen, es el contenido que han pasado. Entonces, Mm. nos quedan dos unidades, que eso lo acabaríamos hasta el viernes y tendríamos sábado y lunes para hacer el ejercicio de examen. El martes tengo entendido que es examen. El otro martes, ¿no? No mañana. A ver, vamos a decir las unidades que faltan. Son, a ver, ¿Cuál es el nombre de los dos temas? Dicen. ahorita enseguida lo voy a mostrar por acá. Introducción, presentación. Sí, fue con presentación. Ya. Ahorita estamos en cinemática, ¿no? Luego nos toca dinámica y mecánica de fluidos, ¿no? Estos dos temas son completamente extensos y entran ejercicios muy complejos, ¿no? Pero cuando hablamos de que vamos a ver a detalle. Sin embargo, el contenido de estos dos unidades, solo vamos a ver ciertos tipos de ejercicios, digamos, que son sencillos de realizar, que no se necesitan muchas calculadoras, porque en realidad estas unidades, la mayoría de esos ejercicios, pongámosle así, normales, ya necesitan calculadoras. Y su complejo, mucho más, digamos. Entonces, sus ejercicios básicos son los que no necesitan mucha calculadora, digamos. Es como el anterior, hemos visto cinemática anteriormente, ¿no? Lo que estamos terminando. Su ejercicio básico, para nada calculadora. Su ejercicio medio, tampoco. Pero su avanzado sí necesita calculadora. Mayormente por los ángulos, si lo han visto, ¿no? Porque su ejercicio medio son seno de 30 grados, digamos, ¿no? O un poco de razonamiento que no necesita calculadora, ¿no? Simplemente saberte un poco de los valores casi conocidos en cuanto a seno y coseno, ¿no? Sobre trigonometría. Y más, ya su ejercicio complejo sí necesitarían calculadora. En esto, como le digo, sus ejercicios normales y complejos sí o sí calculadora, así que nos quedan solo, según el temario que nos han pasado a detalle, ¿no? Hacer los ejercicios que menos necesitan calculadora. O sea, menos radianes, menos pascales y demás. No es que la unidad sea fácil o sencilla, sino que sí necesita harta herramienta de calculadora. Que
no lo pueden hacer en ese rato, ¿no? Eso sería, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao.